Un saludo cordial para todos ustedes. Este es la segunda versión del diplomado en Psicología Criminal y Sistemas Penitenciarios. El módulo introductorio, precisamente de introducción a la criminología, es el que desarrollamos en esta oportunidad. En su unidad 3, ¿no?, lo referente a la psicopatología criminal, ¿no? Un capítulo que por su importancia lo consideramos de una manera independiente. Yo soy Víctor Zelaya, soy psiquiatra y en esta oportunidad me corresponde hacer la tutoría de este módulo introductorio. Dentro de los trastornos de personalidad, el que mayor relación tiene con la criminalidad es el trastorno de personalidad antisocial. En esta oportunidad vamos a desarrollar, ¿no?, el tema en relación a esto, ¿no?, precisamente el trastorno de personalidad antisocial. Pero yendo un poquito más allá, siendo tal vez un poco más específicos, vamos a hablar acerca del concepto de psicopatía y la relación diferencial que tiene precisamente con el trastorno antisocial de la personalidad y la sociopatía. Y en este sentido hablaremos de la escala de calificación de la psicopatología, de la psicopatía, ¿no?, revisada de Robert Hare. Entonces, el concepto de psicopatía es lo que vamos a considerar ahora. Él es José Garavito Cubillos, ¿no? Se han comprobado el asesinato de 172 niños que también han sufrido abuso sexual, de los comprobados, ¿no?, porque muy probablemente hayan habido muchos más. Las condenas que él ha sido merecedor van más allá de los 1000 años, ¿no?, la sumatoria de las sentencias por el asesinato de cientos de niños. Él es Albert Fish. Él tenía la costumbre de atraer a niños, ¿no?, dada su edad, era capaz de convencerlos, de persuadirles. Entonces, una vez que estaban a su merced, pues eran asesinados, los comía, ¿no? Cuando lo capturaron, encuentran una serie de instrumentos clavados precisamente a nivel de los genitales. Él declara no haber abusado sexualmente de los niños que han sido sus víctimas, ¿no? Sin embargo, se los comía, ¿no?, los asaba, sobre todo la parte muscular. Él es conocido también, es Cayetano Santos Godino, ¿no?, por el tamaño de las orejas. Es conocido, ha pasado a la historia, ¿no?, con el sobrenombre del petiso orejudo. El petiso orejudo es el criminal, ¿no?, en serie más joven en la historia argentina. Su carrera delictiva precisamente comienza alrededor de los 7, de los 8 años, cuando es sorprendido, ¿no?, golpeando salvajemente a una infante. Posteriormente son 5 asesinatos, son 5 homicidios calificados que se le comprueban, o entre otros delitos como la provocación de incendios, ¿no? Él pasa la mayor parte de su vida recluido, ya sea en instituciones, posteriormente en la cárcel, y hay una pugna entre lo que es la doctrina, entre lo que dice la ley y lo que dicen los médicos que eran quienes participaban de la evaluación de Cayetano Santos Godino, ¿no? Entonces, muchas veces la polémica es lo que ha caracterizado a la historia de este sujeto.
corresponde el nombre de psicópata para cada uno de estos, ¿no? Recordemos, en los manuales modernos de clasificación de las enfermedades mentales, no está el término de psicopatía ni de psicópata. Como tampoco encontramos los términos de neurosis, no encontramos otros términos que tienen connotación peyorativa, ¿no? Entonces, nos referimos un poco a lo que es la validez del uso del término psicópata. ¿Es válido? Sí, existen razones para usar este término, no otro, como por ejemplo, trastorno de personalidad antisocial o trastorno disocial o sociópata, ¿no? La costumbre ha consagrado a este término, ¿no?, como de peyorativo, ¿no? ¿Por qué? Porque etiqueta a las personas, ¿no? No será posible usar otros términos para no hacer esto de etiquetar a las personas. Nosotros estamos asistiendo todo el tiempo, ¿no?, a la calificación que sobre todo hacen quienes ejercitan de una manera irresponsable la criminología mediática, poniendo sellos jurídicos, ¿no?, como psicópata, violador, asesino, entre otros, con un sentido adjetivo a las personas que cometen delitos, ¿no?, cuando todavía ni siquiera ha empezado la investigación, ya tienen el sello jurídico, lo cual indudablemente no corresponde, ¿no? Pues es el magistrado el que hace un acopio de todas las pruebas que se desarrollan en el proceso de investigación y él hará un juicio, hará un dictamen, seguramente utilizando la sana crítica, y tendrá calificará, tipificará el delito, ¿no?, como corresponde, y derivado de ese trabajo la sentencia. De ninguna manera la prensa, ¿no?, ni otras personas. Entonces, el sentido adjetivo que se le da al término debe deslizarse al sentido sustantivo. Entonces, este es un llamado, ¿no? Mullen en 1992 dice, ¿no?, afirma que el término de trastorno psicopático es una expresión desafortunada, tiene una historia deshonrosa, ¿no? Sin embargo, no hay un grupo de pacientes para quienes este término, ¿no?, o alguna otra nomenclatura no existe, ¿no? Es necesario entonces un cierto grupo de pacientes. En el dibujo está Harvey Murray Gladman, el criminal, que en su accionar se caracterizaba, ¿no?, porque fotografiaba a las víctimas que eran de él antes de matarlas, ¿no? Y aquí está precisamente la fotografía tomada por él mismo, ¿no? Millón, en 1998, afirma de que la psicopatía es el primer trastorno de personalidad reconocido como tal por la psiquiatría, ¿no? Entonces, el concepto de psicopatía tiene una larga tradición histórica y clínica, y precisamente nos vamos a referir a esta, ¿no?, para ponernos en contexto, ¿no? El origen etimológico de la palabra, del término psicopatía, pues viene del griego psique, que quiere decir alma, y pato, dolencia, disturbio, desorden, ¿no?, enfermedad. Entonces, ese es el origen etimológico de la palabra. Aquí está Hermes, ¿sí?, en una pintura de Goldfield. ¿Sí? Hermes es el que porta esta vara donde se enroscan dos serpientes, y él la usa para disipar el encono, ¿no?, la venganza que hay entre personas que están enfrentadas. Posteriormente le obsequia esta vara a un personaje de la medicina, y posteriormente se vuelve el signo de la medicina precisamente, ¿no? Hermes, el mensajero de los dioses. Aristóteles, ¿no?, posteriormente Teofrasto, ¿sí?, hacen referencia a cierto tipo de personas que tenían características peculiares. El hombre inescrupuloso pide dinero prestado a un acreedor
al que jamás le ha pagado nunca, ¿no? Con anterioridad. Si compra algo, le recuerda al carnicero que le debe un favor, arroja a la balanza un trozo de carne y si puede un pedazo de hueso. Si tiene éxito, no, mejor. Si no lo tiene, igual tomará un pedazo, un trozo de vísceras y se alejará. Entonces esta descripción es bastante característica de cómo es que se comporta, cómo es el accionar de una persona que tiene estos rasgos que vamos a ir definiendo posteriormente. Esta pintura refleja la liberación de los alienados, ¿no? Que promueve Philippe Pinel, aquellos años que son, están alrededor de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, Philippe Pinel reemplaza el término de folie raisonnable y designa individuos que van en contra de la norma, como, ¿no? Individuos portadores de lo que se llama locura sin delirio o manía sin delirio, ¿no? Y con este término describe un patrón de conducta que se caracteriza por la falta de remordimientos y una ausencia total de restricción. O sea, hace una descripción cabal de cómo es que se manejan estas cosas. Entonces, se le da el crédito de reconocer este tipo de locura, esta locura sin delirio, como un trastorno mental específico, ¿no? Y él, además, hace hincapié en el aspecto de que este trastorno no implica la presencia de un déficit de razonamiento, sin delirio, ¿no? Caracterizado, ¿no? Por un patrón de conducta donde la falta de remordimientos y la ausencia de restricciones es precisamente lo que caracteriza. Benjamin Rush introduce en el año 1812 una dimensión moral a los postulados, ¿no? De Philippe Pinel. Entonces describe un tipo de sujeto poseedor de una depravación moral innata. En esta probablemente haya una organización original defectuosa de partes del cuerpo que se relacionan con las facultades morales de la vida. Entonces habla, ¿no? De alguna manera preconiza de que hay lugares en el organismo, en este caso en el cerebro, ¿no? Que están organizados defectuosamente, ¿no? Precisamente los que están relacionados con las facultades morales. Entonces se trata de una depravación moral innata con la que la persona nace, ¿no? Entonces se adelanta a conceptos de neurobiología, ¿no? Que tienen que ver precisamente con el asiento orgánico y las manifestaciones de este cuadro. James Cole Pritchard también, de alguna manera, participa en la descripción de este trastorno, ¿no? Dándole la relevancia como corresponde a la presencia, ¿no? De manifestaciones como la psicopatía en ese tiempo. Entonces introduce un concepto, ¿no? Referido a la locura moral. Define la locura moral como una perversión mórbida de los sentimientos, de los afectos, de las inclinaciones, de los hábitos, de los impulsos, de la disposición moral, ¿no? Lo mismo, redunda, ¿no? También destaca que no hay defecto intelectual ni de razonamiento, ¿no? Así como tampoco alucinaciones. Un comportamiento peculiar que tiene, ¿no? Una perversión mórbida de sentimientos, afectos, hábitos, impulsos, la disposición moral. No hay defecto intelectual, es decir, no hay retraso mental, no hay defecto de razonamiento, no hay los trastornos característicos de la psicosis y tampoco alucinación. Sin embargo, entra dentro de lo que son las locuras en ese tiempo, ¿no? Y volviendo atrás, ¿no? Locura sin delirio, depravación moral innata, ¿no? Y el término de locura moral. César Lombroso, padre de la criminología positiva, junto con Rafael Garófalo más bien,
Enrico Ferri, también, ¿no? Él preconiza la idea del delincuente nato, del delincuente del nacimiento, ¿no? Entonces habla del determinismo biológico para el crimen, ¿no? Entonces, de acuerdo al Lombroso, recordemos lo hemos tratado con anterioridad cuando desarrollamos estas teorías, explican el comportamiento criminal. Lombroso dice que la conducta criminal es una especie de conducta atávus. Atavus, cuarto abuelo, una conducta que viene de generaciones anteriores, ¿no? La postura de Lombroso y el cuerpo teórico de lo que es el positivismo criminológico domina hasta principios del siglo XX. Y yo me atrevo a decir que todavía, ¿no? Nosotros tenemos gente que pregona estas ideas lombrosianas en relación, ¿no? Al estudio que se hace de los aspectos que caracterizan a los criminales en cuanto a sus rasgos físicos propios, ¿no? Que precisamente, ¿no? Por este determinismo están predispuestos, están constituidos desde, precisamente desde el nacimiento. La persona nace con esto. Entonces, rápidamente, hacemos una descripción de lo que Lombroso considera los rasgos físicos, ¿no? de las personas delincuentes. Mandíbula grande, proyectada hacia adelante, prognatismo, orejas alargadas, frente despejada. Bueno, todas estos rasgos los tengo yo, así que, caramba, entro dentro de esta descripción. Eran zurdos, ¿no? Felizmente aquí ya zafé. Físicamente robustos, su desarrollo sexual era precoz, no había, o había más bien insensibilidad táctil, agilidad muscular. Desde el punto de vista comportamental, ¿no? Emocionalmente hiperactivos, temperamentalmente irascibles, impetuosos, no tenían sentimientos altruistas. Entonces, esas características están presentes en estos dos individuos. Entonces, los dos individuos corresponden a lo que es la idea del hombroso de delincuente nato. Cuando nosotros vemos por ahí de pronto en la calle o en nuestro trabajo cotidiano, individuos con estas características, ¿no? Y que entran en contacto con el sistema judicial que precisamente cometen delitos, y bueno, ya tenemos, ¿no? El diagnóstico. Julius Ludwig Koch también tiene algo que decir, ¿no? Propone que la locura moral de Pritchard se cambie por el término de inferioridad psicopática. Bueno, todas las irregularidades mentales, congénitas o adquiridas, ¿no? Definen a esta inferioridad psicopática. Estas inferioridades congénitas, entonces, en relación a la cura, se hacen ese tipo de consideraciones. Incluye en el término de, ¿no? Con el término más bien de inferioridad psicopática, lo que el DSM-4 clasifica como trastorno de personalidad antisocial y trastorno límite de la personalidad. ¿Mm? En el CIE-10 estos mismos trastornos están presentes con el nombre de trastorno disocial de la personalidad y trastorno de inestabilidad emocional, ¿no? de la persona tipo límite fronterizo, ¿no? Entonces la psicopatía no es considerada una enfermedad, sino un desarrollo anómalo del carácter. Estas ideas justamente son las que han inspirado en aquellos tiempos la promoción, ¿no? de la solución final, identificar por sus características físicas, por sus características de comportamiento, aquellos inferiores a los que había que eliminar. Las ideas lombrosianas persisten, ¿no? La diferencia, ¿no? hace precisamente, o de la diferencia deriva este tipo de reflexiones. Emil Kraepelin, ¿no? Un psiquiatra conocido por el trabajo que ha hecho y sobre todo en lo que es la nosología psiquiátrica, que propone
término que hoy se utiliza como personalidad psicopática. Hace una descripción acerca de los psicópatas que son deficitarios en el afecto y la voluntad, ¿no? Son catalogados como los enemigos de la sociedad, ¿no? Se caracterizan por el oscurecimiento de los elementos morales, son destructivos, amenazantes y tienen una emocionalidad superficial. La definición de los rasgos no dista, ¿no?, de lo que se ha venido trabajando en relación al concepto, ¿sí?, de lo que es la psicopatía. ¿Sí? Carl Birbaum, por medio de su tesis social, introduce el término de sociópata, ¿no? Entonces, el término sociopático está relacionado con el comportamiento antisocial, ¿no? Que surge de rasgos inmorales inherentes al carácter, ¿no? Entonces, él afirma que son las fuerzas, que son más bien un reflejo de la actuación de fuerzas sociales. Estos factores sociales dificultan la adaptación, ¿no?, y la adquisición de formas de comportamiento que sean aceptables. Entonces, atribuye al medio un papel fundamental para el desarrollo precisamente de este comportamiento antisocial, ¿no? Entonces, los rasgos inmorales que provengan de un defecto del carácter están presentes, pero muy pocas veces, ¿no? Entonces, más bien el reflejo de fuerzas sociales, ¿no?, que tienen que ver con el comportamiento antisocial. Kurt Schneider, que conocen también por el trabajo que hace precisamente en el área de la personalidad, que a la vez ha sido discípulo de Emile Peterlin, en 1934 propone una definición práctica, todavía útil hasta ahora, ¿no?, una definición pionera que hace una descripción cabal de lo que sucede con las personalidades psicopáticas, a las que describe como aquellas personalidades anormales. La causa de su anormalidad sufren ellas mismas y hacen sufrir a la sociedad. Entonces, de esta manera se define la presencia de una personalidad psicopática. Aaron Temkin, Beck y Freeman, ¿no?, aquellos que son protagonistas precisamente, ¿no?, de las orientaciones cognitivas de lo que es la psicología, hacen un aporte caracterizando a las personas con comportamiento antisocial, enfatizando precisamente el papel de las creencias disfuncionales, construcciones cognitivas, ¿no?, que dan, ¿no?, que definen algunos aspectos del comportamiento antisocial. Entonces, estas construcciones cognitivas, estos constructos, ¿no?, están referidos a que estas personas se ven a sí mismas como solitarias, autónomas, fuertes. Muchos creen que han sufrido algún abuso, malos tratos de parte de la sociedad y de esa manera justifican la victimización de los demás, puesto que ellos también han sido víctimas en algún momento, ¿no? En cuanto a las creencias nucleares, en cuanto a estas construcciones cognitivas importantes, destacan, ¿no? Yo me preocupo por mí mismo, ¿no? Si yo no golpeo, me golpean a mí primero. Yo he sido tratado injustamente, tengo derecho a conseguir por cualquier medio lo que me corresponde. Los otros son débiles, merecen que se los domine. Y no sé quién me hace recuerdo, ¿no? Bueno, entonces son estos constructos los que caracterizan algunos aspectos del comportamiento antisocial. Hans-Jürgen Eysenck, lo mismo, ¿no? Conocido por los trabajos que hace en personalidad, propone esta teoría donde combina elementos de biología y aprendizaje. ¿Sí? Y sostiene, ¿no?, que los psicópatas poseen una disposición temperamental a la extroversión, ¿no?, y esto les haría propensos a la presentación de comportamientos antisociales. Recordemos, nosotros nacemos con un temperamento
¿no? Que es la sumatoria de un cuerpo e instinto. Ese temperamento, ¿no? Pues, a lo largo del desarrollo, ¿no? Con la influencia del aprendizaje precisamente y de la experiencia, se transforma, ¿no? Condiciona la presentación de lo que es el carácter, que es algo adquirido. Y con el tiempo, ¿no? Se consolida la personalidad con la que nosotros nos manejamos, ¿no? Entonces, la disposición estaría en el temperamento, precisamente hacia la extroversión. La influencia del aprendizaje haría que las personas de alguna manera expresen, ¿no? El comportamiento antisocial como algo característico de su personalidad. Entonces, el término psicópata, el término sociópata se usan de una manera indistinta, designando a los individuos que manifiestan, ¿no? Dificultades en la adaptación. Sin embargo, no son deficientes mentales, no hay retraso mental, no tienen daño orgánico, tampoco tienen algún problema orgánico definido como una epilepsia, por ejemplo, y tampoco están o caben dentro de lo que es la definición de neurosis o de psicosis. Allá en los años 70 todavía, ¿no? El término neurosis era un componente de los diagnósticos que se hacían en relación a los trastornos de ansiedad. Harvey Clickley, ¿no? A través de una publicación que él hace, es bastante enriquecedora en cuanto a la definición operacional de lo que es el concepto de psicopatía. Esta publicación que tiene el nombre de la máscara de la cordura, Mask of Sanity, ¿no? Harvey Clickley. En este libro conceptualiza los aspectos relevantes en cuanto al diagnóstico de la personalidad psicopática, ¿no? Entonces, su caracterización es clínica, diferente de la criminalidad y la desviación social. Entonces, el psicópata, ¿no? Es una persona que tiene todo ese conjunto de rasgos, no necesariamente es delincuente. Es más, muy pocos cometen delitos. Y cuando cometen delitos, estos delitos son altamente desproporcionados, ¿no? El uso de la violencia es un componente importante cuando se trata, ¿no? De una personalidad psicopática que comete alguna infracción. Entonces, coeficiente intelectual normal, emociones empobrecidas, conducta irresponsable, motivaciones inadecuadas, ¿no? Son pacientes cuyo comportamiento, cuya conducta es confusa para los médicos, para los psiquiatras, para los psicólogos, para los abogados, para los gendarmes, para las mismas víctimas. ¿No? Entonces volvamos atrás, locura sin delirio, un comportamiento, ¿no? Que tiene estas características, pero no hay delirio, no hay alucinaciones, no hay retraso mental. Entonces, encontrar estos componentes de alguna manera descarta la presencia de una personalidad psicopática, ¿no? Que sea pura en cuanto a sus manifestaciones. Las víctimas parecen estar indefensas, ataca, destruye emocionalmente, es un predador inteligente, ¿no? Que se ha propuesto menoscabar física y psíquicamente a la víctima que a ellos, ¿no? Entonces, ese es el accionar, ¿no? Imagínense la carencia de sentimientos de remordimiento, la carencia de empatía hacen pues que el accionar, ¿no? Eh, sobre las víctimas sea, ¿no? Con una consecuencia muy importante. Sin embargo, aclarar, ¿no? Que no todos los criminales son psicópatas. Es más, la mayoría de los psicópatas no comete grandes crímenes, ¿no? Sino transgresiones una y otra vez. Puesto que el patrón de comportamiento en general es la contravención, es la vulneración de las normas, ¿no? El psicópata no empatiza con el dolor, no empatiza con el sufrimiento. El aparato psíquico no tiene estos conceptos.
es que es para nosotros, ¿sí? Considero que tengo yo estos sentimientos, tan ajeno, ¿no? Poder pensar que, ¿no? Que un individuo, después de cometer un crimen salvaje, o provocar un daño importante en una víctima, pueda dormir tranquilo, ¿no? Sin el menor cargo de conciencia, ¿no? La falta de profundidad afectiva, ¿no? La dificultad en procesar las palabras que tienen un contenido emocional en el discurso, ¿no? Entonces, es lo que falta precisamente en la personalidad psicopática. Las neurociencias han encontrado, a través de los diferentes estudios, ¿no? Hay hallazgos acerca de ciertos eh, lugares a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Cuyo déficit, cuya anormalidad, cuya afectación estaría relacionada con el comportamiento antisocial. Entonces, las características de la psicopatía, ¿no? Resumidas en este cuadro, que el profesor que derivan precisamente de los estudios que hace Harvey Clinton, son el encanto superficial, ¿no? Son personas cautivadoras, son personas locuaces, que encantan, que cautivan, que convencen fácilmente. La inteligencia es normal, entonces si encontramos un retraso mental, se descarta la presencia de una psicopatía, ¿no? Ausencia de delirios y otros signos de pensamiento irracional, tampoco son psicóticos. No hay nerviosismo, bajos niveles de ansiedad, ¿no? No hay manifestaciones psiconeuróticas, son informales. Falsedad e insinceridad es una característica. No experimentan remordimientos ni vergüenza. El comportamiento antisocial es irracional. No tienen juicio, no tienen dificultades para aprender de la experiencia. Consiguientemente, un psicópata, que es pasible de una sanción penal, no aprenderá de la sanción penal. Lo que caracteriza su comportamiento será la reincidencia, muy probablemente, en la comisión de delitos. El egocentrismo patológico, la incapacidad de amar, el egocentrismo referido precisamente, ¿no?, a esa sensación que uno tiene de ser el centro del universo, ¿no? La pobreza en las relaciones afectivas, no hay intuición, no hay respuesta en las relaciones interpersonales. Comportamiento desagradable, exagerado, ¿no? El consumo de alcohol también puede ser una característica. Personas que amenazan, ¿no?, con suicidarse, pero no consuman. La vida sexual también tiene algún tipo de manifestaciones impersonal, frívola, ¿no? La vida sexual es poco estable. No hay una dificultad para seguir planes de vida que sean responsables. Y esto nosotros lo podemos de alguna manera investigar a través de nuestro trabajo clínico, con el auxilio de este instrumento, ¿no?, del manual, de todo lo que es el cuerpo teórico de la escala de Hare, de psicopatía, revisada. Hare habla acerca de la psicopatía, ¿no?, y la define como una mini teoría de la violencia. Y ¿no?, y es diferente del trastorno de personalidad antisocial y otros conceptos, ¿no?, precisamente porque tiene sus propias características. La psicopatía se diagnostica a través de la Psychopathic Checklist Revised y sus derivados, ¿no? Entonces, sus características son el inicio precoz, ¿no? Hay una propensión genética, ¿no?, con lo que nos acercamos a las consideraciones que se han hecho a lo largo de la historia de este concepto. Y esta propensión genética será pasible de una modulación del medio ambiente que tendrá que ver precisamente con su manifestación. Que así hincapié que no todos los psicópatas son criminales, pero sí hay un patrón de quebrantar la norma, ¿no? Y bueno, también hay la presencia de lo que son los psicópatas de cuello largo, ¿no?, que se pueden encontrar en la cabeza, pues, de grandes organizaciones, ¿no?, financieras, etc.
En el interior de los recintos penitenciarios también hay la presencia de psicópatas, ¿no? Cuyo comportamiento caracteriza, ¿no? Y se hacen de alguna manera eh, evidentes estas manifestaciones en los lugares, en los puestos que ellos ocupan, ¿no? En el interior del penal. Robert Harris, profesor de psicología en la Universidad de British Columbia, en Vancouver, Canadá, director de la Laboratorio Harris, ¿no? Uno de los expertos mundiales más destacados en el estudio de la psicopatía. Entonces, él nos oferta una definición operacional de psicopatía que está precisamente, esta más bien precisamente caracteriza al mismo instrumento. Es lo que nosotros podemos investigar a través del instrumento, siempre haciendo una entrevista responsable, revisando todos los aspectos que tienen que ver con la historia, con el presente y con lo prospectivo del individuo, para definir la presencia de estos rasgos que caracterizan al concepto de psicopatía. Carencia de empatía, carencia de culpa, carencia de remordimiento. Es deshonesto y manipulador, ¿no? El egocentrismo, la grandiosidad caracterizan a su comportamiento. Sus emociones poco profundas y superficiales. El sentido de empoderamiento que tienen es inmenso. Dominantes, controladores, impulsivos, el estilo de vida es nomádico, no viven en un lugar específico, irresponsables, tienen la necesidad de excitación, ¿no? Llevar adelante emociones fuertes, propensos a la intimidación y a la violencia como predadores. ¿Mm? Entonces, la siguiente presentación justamente tiene que ver con la caracterización de todos estos elementos que hacen al instrumento para el diagnóstico de lo que es la psicopatía. ¿Mm? Pues yo agradezco en esta oportunidad la atención de ustedes y hasta un siguiente encuentro. ¿Mm? Muchas gracias entonces, que tengan una buena jornada. Estaré yo conectado todo día hasta la noche en plataforma virtual. ¿Mm? Y los días que vienen también. Muchas gracias.